Días. Lo primero, buenos días. Hace ya algunos meses que empezamos con este tema con estos temas de predicaciones. Estamos con pasajes y personajes del Antiguo Testamento. La última vez que estuve aquí hablé de un pasaje de Proverbios. Pues hoy quiero hablaros de un personaje de la Biblia, alguien muy conocido, Josué, alguien muy especial para mí y creo que para todos los creyentes. Aunque no se llamaba Josué, empezamos bien. Se llamaba Oseas, pero todos le conocemos por Josué. Oseas significa salvación y Josué significa Jehová es salvación. Fue Moisés quien decidió cambiarle el nombre a Oseas y ponerle el nombre de Josué. Si queréis podéis buscarlo y leerlo en el capítulo 13 del libro de Números. Bien, como todos nosotros le conocemos por Josué, pues en esta mañana voy a intentar hablaros de Josué. Alguien, creo yo, muy conocido y también muy apreciado y diría querido por muchos creyentes, si no por prácticamente todos los creyentes. De Josué, del libro de Josué concretamente, creo que muchos de nosotros hemos memorizado textos y los hemos citado posiblemente decenas de veces. Por ejemplo, uno que voy a leer ahora, que creo que todos lo conocemos de memoria, ese tan famoso de nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese que tenemos ahí también, le citamos bastante. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, qué bonito, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros, y así fue. Y también algo que citamos algunos de nosotros, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y otros muchos textos de Josué que nos conmueven, que nos emocionan y que nos gustan mucho. Por eso me ha parecido que sería bueno hablaros en esta mañana de este hombre de Dios, de Josué. Vamos a leer Josué capítulo 1, versículos 1 al 9. Josué 1, versículos 1 al 9. Dice la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
Qué bonito. Precioso. Quiero compartir con vosotros 3 cosas que me parecen interesantes. El éxito de Josué, el secreto de Josué, que era un secreto a voces, porque ya lo acabamos de leer, y también el error de Josué. En primer lugar, quiero hablaros del éxito de Josué, porque Jehová hizo que Josué tuviera éxito en casi todo lo que hizo, en casi todo. Algo muy interesante de Josué es que tuvo éxito como seguidor, como ayudante. Yo diría casi como guardaespaldas de Moisés. Siempre estuvo cerca de él, siempre le respaldó, siempre le protegió, siempre le ayudó y siempre le animó. Todos sabemos que Moisés tuvo que hacer frente a situaciones muy complicadas. Josué siempre estuvo en un discreto segundo plano cerca de Moisés. Hubo momentos en los que ni siquiera los hijos de Moisés estuvieron cerca de su padre. Sin embargo, Josué sí. Siempre que Moisés le necesitó, allí estaba el bueno de Josué cerca de Moisés. Me parece un ejemplo precioso de lealtad y de fidelidad. He tenido la mala suerte de conocer a algunos cristianos que tenían el deseo y el anhelo y el afán de protagonizar no se sabe bien qué, pero tenían, me parece a mí, un verdadero afán de protagonismo. Querían destacar, querían brillar y querían salir siempre los primeros en todas las fotos. En la Biblia podemos encontrar algunas personas, algunos héroes de la fe, que supieron perfectamente cuál era su lugar, y su lugar era estar en un discreto segundo plano, en segunda fila, apoyando al que, por lo que fuera, estaba en primer lugar. Sin ir más lejos, siempre recuerdo a Juan el Bautista, que dijo aquello de: ahora viene detrás de mí uno que yo no soy ni siquiera digno de atar su calzado. Siempre supo cuál era su sitio, y Josué también. Josué sabía perfectamente que en aquel momento de la historia del pueblo de Israel, su ministerio, su misión era apoyar a Moisés. Mirar, no todos hemos sido llamados a las mismas tareas y responsabilidades, y hemos de entender cuál es el lugar que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros y cuál es la tarea, el ministerio o la responsabilidad que nos ha asignado. El ejemplo de Josué por eso me parece importantísimo, porque siempre supo perfectamente cuál era su lugar cuando fue el segundo de Moisés. Fue leal y consecuente y ocupó el puesto que tenía que ocupar. Moisés dirigiendo al pueblo y Josué detrás de Moisés. Hasta que después, cuando murió Moisés, Josué tuvo que ocupar el mismo lugar. Y me acuerdo de ese texto tan bonito: en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y es importante saber cuál es el lugar que el Señor nos ha asignado a cada uno de nosotros. He tenido la desgracia de ver los conflictos que han surgido en algunas iglesias evangélicas de los alrededores. Algunas de esas iglesias han desaparecido y otras se han convertido en pequeños guetos, gobernados por el sátrapa de turno. En muchas de ellas los problemas no han venido del exterior, de fuera de la iglesia. Tampoco han llegado de la membresía de la iglesia. Muchas de esas iglesias se han visto sacudidas porque en los consejos pastorales se han dado problemas bastante gordos. Y he tenido la mala suerte de tener que escuchar los diferentes argumentos que algunas personas pues tenían para hacer lo que hicieron. Para todos los gustos, ¿eh? Algunos bastante extravagantes. Algunas razones y argumentos para echarse a llorar, pero para echarse a llorar de risa, porque es que daba risa.
Y con una buena dosis de cinismo, pues intentamos espiritualizar algunas cosas que son cuestiones muy carnales, muy carnales. Algunas de esas infamias simplemente y llanamente tienen que ver con la envidia. Como el Señor le ha dado a este hermano aquellas habilidades, aquellos dones, y a mí no me los ha dado y yo me muero de envidia, pues me voy a dedicar a fastidiarle un poquillo. Algo que nunca sucedió con Josué. Cuando era el segundo de a bordo, siempre estuvo en su lugar. Moisés fue uno de los más grandes, pero con todo y con eso siempre había gente preparada para criticarle, cosa que nunca sucedió con Josué. Hasta sus propios hermanos, acordaros de Aarón y María, le criticaron por causa de la mujer que tenía. Josué nunca, jamás dijo ni una palabra en contra de Moisés. Quiero creer que era por el temor que sentía por el Señor y también por el amor que sentía por Dios y por su obra. Eso le hizo ser leal y saber estar en su lugar siempre, que es algo que tenemos que aprender todos los creyentes, a ocupar el lugar que el Señor nos ha asignado. Y mirar, benditos del Señor, aquellos que cuando llegan los problemas saben ocupar su lugar y saben hablar con sensatez, con mesura y con claridad y defender la verdad y la razón, cosa que os aseguro que algunas veces no es nada fácil, ¿eh? Porque algunas veces hay que torear algunos toros que son difíciles de torear. Josué tuvo éxito como espía. Moisés le mandó a él y a 11 más a reconocer la tierra. 10 de esos espías murieron por desacreditar la tierra que Dios les había dado. Caleb y Josué no. Quedaron con vida porque entendieron la tarea que Dios les había encomendado y actuaron con fe, confiando siempre en las promesas de Dios. Si Dios te da algo, si Dios te da una tierra, no cuestiones al Señor, porque en esa tierra habiten gigantes. Procura luchar con ellos, procura terminar con ellos. Y si no terminas con ellos, haz lo que tienes que hacer, pero actúa siempre con sabiduría, con prudencia y con mesura, cosa que hizo siempre Josué. Por eso y por otras virtudes que tenía, tuvo éxito como jefe después. Dirigió al pueblo de Israel durante una etapa muy complicada. Durante muchos años tuvo que ir conquistando la tierra que el Señor les había dado y tuvo que enfrentarse a multitud de dificultades. Y de eso sabemos los que hemos tenido que bregar con las personas. Cuando yo trabajaba en arte gráficas, durante mucho tiempo tuve que tratar con un buen grupo de personas. Y podría escribir un libro sobre las cosas que he tenido que aprender de algunas personas, porque los seres humanos somos capaces de las cosas más singulares. He visto y escuchado cosas que tremendas. Como pastor también he tenido que aprender algunas cosas de los seres humanos. Por eso admiro tanto el asunto de Josué, porque tenía que cuidar de un rebaño muy numeroso. Mucha gente, muchísima. Es cierto que Josué tuvo menos dificultades que Moisés, pero a pesar de eso tuvo que aguantar de todo. Y también alcanzó el éxito como general, cuando era el máximo responsable del pueblo de Israel, por llamarlo de alguna manera. Era el responsable o el pastor, como queráis, de aquel gran rebaño. De hecho, hizo de Israel una nación fuerte y poderosa, temida por todos los habitantes y todos los pueblos que habitaban aquella tierra. Parece ser que tenía un plan de campaña. Iba haciendo las cosas de manera sistemática y lo iba haciendo muy bien hecho y poco a poco. Por eso el orden, la diligencia y la disciplina a la hora de llevar a cabo cualquier tarea que tenemos que hacer para el Señor es fundamental. Y cuando tenemos que hacer algo para el Señor, tenemos que hacerlo lo mejor que podamos. Algunas veces uno escucha aquello de no te preocupes de cómo salga, si es para el Señor. Precisamente porque es para el Señor hay que hacerlo lo mejor que puedas. Y parece ser que también tuvo éxito como padre de familia, porque en la Biblia no podemos encontrar ni un solo texto, ni una sola palabra de reproche para su familia.
Y en un momento en que muchos vacilaban y no sabían lo que hacer, él fue el que dijo aquello de haced lo que queráis, ir en por de las deidades que os apetezca, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y los que le oyeron sabían que lo que estaba diciendo era una verdad muy grande. Ese es el éxito de Josué. En segundo lugar, quiero hablaros del secreto de Josué, que es un secreto a voces, porque en el texto que hemos leído lo dice muy claramente y podéis verlo cuando queráis. ¿Cuál fue el secreto de Josué? Leyendo la palabra de Dios. A Josué le fue prometido éxito y prosperidad. Si además se le dijo y se le indicó cómo podría lograrlo. No te apartes de esta palabra que yo te mando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, ni a diestra ni a siniestra. No te apartes de la palabra. ¿Cuántos creyentes podemos dar testimonio de estas palabras que el Señor le dijo a Josué, de esa verdad? El seguir fielmente lo que traza la palabra de Dios trae bendición, mucha bendición a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene un propósito muy importante para cada uno de nosotros. La Biblia es el modelo o norma de la verdad. ¿Quién tiene ese texto, por favor? Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad. Eterno es todo juicio de justicia. Ahí está. Hacemos esto porque lo dice la palabra de Dios. Evangelizamos porque lo dice la palabra de Dios. Predicamos porque lo dice la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Y no hacemos aquello, lo otro, lo de más allá porque la palabra de Dios lo prohíbe. La Biblia es la guía para nuestras vidas. Salmo 119, versículo 105. Muy bien. La palabra de Dios es la luz que ilumina nuestros pasos. Por eso acudimos a ella regularmente. La Biblia nos consuela, nos enseña y nos da esperanza. Romanos 15:4. Y de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Muy bien, qué bonito. La Biblia nos previene para no cometer errores. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 11 y 12. Estas cosas para La Biblia nos previene para que no cometamos errores. La Biblia es la mejor herramienta contra la tentación. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 10. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, y postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. La palabra de Dios es la mejor herramienta que hay contra la tentación. Cuando el adversario tuvo la desfachatez de tentar al Señor, el Señor se defendió citando textos de la palabra de Dios. Escrito está, escrito está. Y la Biblia testifica acerca del Mesías. Juan capítulo 5, versículo 39. Las Escrituras, que a vosotros os parece que en este mes la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
escudriñar las Escrituras. Por tanto, no te apartes de la palabra de Dios. ¿Cuántos creyentes han caído en el abismo por apartarse de la línea que marca, que traza la palabra de Dios? Yo he tenido la desgracia, como pastor, de ver a más de uno, y a más de dos, y a más de tres, que empiezan a tontear con cosas que son muy serias y van cediendo lentamente sin darse cuenta, como aquella rana que últimamente se habla tanto de ella, que la fueron cociendo poco a poco y no se dio cuenta. Hoy cedemos un poquito y mañana otro poquito y pasado otro poco más. Y cuando te quieres dar cuenta, estás fuera. Estás fuera de la iglesia, estás fuera de la comunión con los hermanos, fuera de la protección y del calor de los hermanos. Y lo peor de todo, estás fuera de los brazos del Señor. Y os hablo de un conocido mío y lo hablo de verdad con dolor, porque me duele. A un conocido mío, el Señor lo sacó de la basura, literalmente. Lo sacó de la basura y se salvó. Creyente ejemplar. Ha estado congregándose en unas iglesias, pues, más de 20 años. Y actuando como un creyente normal y corriente. Este hombre consumió y distribuyó droga. Y la justicia española le pagó unas largas vacaciones en un par de cárceles españolas. Pero se convirtió al Señor y además un creyente de lo más normal. Empezó a relajarse. Hoy no voy a ir al culto porque he tenido una semana horrorosa de trabajo. No pasa nada porque no vaya al culto. Y la verdad es que tampoco tengo ganas de orar porque tengo mucho sueño y cuando cierro los ojos me quedo dormido. Y hoy no voy a leer la Biblia, ya la leeré la semana que viene. Bueno, y además tampoco pasa nada porque me tome un Cuba Libre, porque hace mucho calor y tan fresquito que está, con un poquito de ron Bacardí está muy bueno. Y tampoco pasa nada porque me tome 2 o 3, un día es un día. Bueno, pues hemos ido cediendo poco a poco y actualmente ha abandonado a su mujer y está otra vez en la basura. Está otra vez en la basura. No os apartéis nunca de la línea que marca la palabra de Dios. Y no basta con no apartarse de ella. Hay que meditar en ella. Hay que pensar lo que ella dice. Hay que profundizar, hay que estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque a nuestro alrededor, pululando por el mundo, hay multitud de grupos, de todos los colores y para todos los gustos, algunos numerosos, enseñando y practicando cosas que son auténticas herejías y difundiéndolas por ahí. Y otros, pues, más sutiles, a los que se les ve menos, pero que también tenemos que lidiar con ellos. Y en cuanto que te deslices, te van a meter un gol por toda la escuadra. Así. No hace falta que mencione por nombre a ninguno de esos grupos. No tengo ninguna intención de en el culto de alabanza darles ningún lugar que no les corresponda. Algunos los vemos por las calles a menudo, con frecuencia. A otros en la televisión y a otros que no se les ve casi nunca, quizás son los más peligrosos, porque como te descuides, te la lían. Estamos en enero, ¿verdad? Hace un mes Manuel y yo estuvimos tomando café. Esto lo comenté ayer con algunos hermanos. Estuvimos tomando café con unos hermanos de otra iglesia, que estuvimos sirviendo allí durante algún tiempo. Y un matrimonio al que tenemos un especial cariño nos comentaba que practicaban yoga. Me quedé helado, porque no entiendo cómo creyentes de tantos años pueden caer en esos errores tan infantiles. Cuando le iba a decir a estos dos hermanos lo que pienso de que un cristiano practique yoga, mi mujer me dio muy sutilmente por debajo de la mesa un par de patadas y un par de pellizcos y me quedé así parado un momento
Y luego lo pensé y dije, bueno, tienen 5 pastores, que sus pastores les expliquen por qué un creyente no debería practicar esas cosas. Hay que meditar en la palabra de Dios, hay que estudiarla y hay que conocerla lo mejor que podamos. Lo peor de todo es que algunos de esos peligros no vienen de afuera, algunos han surgido de dentro de algunas de nuestras iglesias. Los fundadores de algunas de esas sectas tan nocivas que podemos encontrar en la calle han salido de algunas iglesias evangélicas de Estados Unidos, de distintas denominaciones, bautistas, presbiterianas, etc. Por eso es tan importante que cada creyente tenga una buena base bíblica. No hace falta ser doctor en teología, cuidado, pero sí saber dar razón de la esperanza que hay en nosotros, que por cierto, lo manda la propia Biblia. Esto no es opcional. Tenemos que saber argumentar y explicar en qué creemos, en quién creemos y por qué lo creemos. Y eso es algo bastante sencillo. Eso no significa tampoco que todos tengamos que pensar de la misma manera. Cuidado con esto, Eso pasa en las sectas. Y la Iglesia de Cristo no es una secta. A libertad fuimos llamados, solamente que no usemos la libertad como motivo para la carne. Pero no tenemos por qué pensar todos igual, ni estar de acuerdo todos en todo. En cuanto a cuestiones de segundo orden, en doctrinas fundamentales, evidentemente sí. Y una última cosa del secreto de Josué. La palabra de Dios está completa y no hace falta que nadie le quite ni le añada absolutamente nada, ni una coma. Acompañadme, por favor, al capítulo 4 de Deuteronomio. Deuteronomio 4. Versículos 1 y 2. Lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel. Deuteronomio 4, 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutáis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Atentos, por favor, especialmente a lo que dice el versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Eso lo dijo Moisés hace mucho tiempo. Pero si saltamos a Apocalipsis, capítulo 22, veremos que el apóstol Juan nos dice prácticamente lo mismo con otras palabras. Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las placas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La palabra de Dios está completa y no hace falta que ningún iluminado le añada ni le quite nada. La suma de tu palabra es verdad. Toda la Biblia, los 66 libros, desde la primera palabra de Génesis hasta la última de Apocalipsis, son palabra de Dios. Y no hace falta que nadie ponga ni quite nada. En último lugar, el error de Josué. Porque Josué cometió un error bastante grande, y también hemos de decirlo. La Biblia es tan honesta que nos cuenta los aciertos y los errores de los grandes hombres de Dios. Como no podía ser de otra manera, el bueno de Josué cometió un error. Sí podía ser de otra manera, pero Josué se equivocó. El problema es que el error que cometió era digno de un principiante, sin ningún tipo de experiencia, un error impropio en un hombre con la madurez que tenía él. El error fue la alianza que hizo con los gabaonitas. El Señor mandó a Josué exterminar a todos los pueblos que había en aquellas tierras. Y Josué obedeció sin rechistar y uno a uno fue exterminando a los pueblos que habitaban aquella tierra, con una excepción, los gabaonitas. Curiosamente, desde hace algunos años, en el pueblo cristiano, ha surgido un grupo bastante numeroso de hermanos nuestros que no aceptan que un Dios tan bueno, tan compasivo, tan clemente y misericordioso como el nuestro, mandara a Josué exterminar a todos aquellos pueblos. Somos tan buenos,
somos tan civilizados, somos tan educados y tan humanistas que nos permitimos el lujo de cuestionar los designios del Todopoderoso y cuestionar lo que Dios le mandó a Josué que hiciera. Hay muchas cosas, hermanos queridos míos, que yo no entiendo, muchísimas. Pero ¿quién soy yo para cuestionar lo que manda el Señor? ¿O quién eres tú? Confundimos algunas cosas. Yo hay muchas cosas que no entiendo, pero espero que algún día cuando me siente allí con él, poder preguntarle y entonces a lo mejor entenderé alguna cosa más. Pero lo demás lo acepto por fe y porque sé que el Señor es bueno y sobre todas sus obras está su misericordia. Y si Él mandó lo que mandó, habría poderosísimas razones para que lo hiciera. Por tanto, yo no pierdo ni un minuto de mi vida en cuestionar nada de lo que dice Dios. Una vez me preguntó una mujer que sí creía en la Biblia. Ella se refería al tema de Jonás. Que si yo creía lo que pasó con Jonás, digo yo, desde la primera palabra de Génesis hasta la última de Apocalipsis lo creo todo, porque es la palabra de Dios. Así de fácil. Está claro que Josué fue sencillamente engañado por los gabaonitas, pero cometió un error bastante gordo. Bueno, mejor dicho, dos errores. El primero fue fiarse de las apariencias de los gabaonitas. Sus apariencias hacían creíble lo que estaban contando. Fiarse de las apariencias, cosa que nosotros no hacemos nunca. A que no nos fiamos nunca de las apariencias. Entra una persona por ahí bien vestido y nos falta poco para sacar la alfombra roja y ponérsela. Entra alguien vestido de una manera muy discreta y tal, y a lo mejor pues sujetamos las carteras, etcétera, etcétera. Cuidado con fiarnos de las apariencias, que es un error muy, muy gordo. Y Josué cayó en ese error, fiarse de las apariencias. Yo tengo una persona a la que tengo también mucho cariño, que una vez metió en su casa a una persona, porque iba con la Biblia así debajo, y le llamó 3 veces hermana, y dijo, esta es creyente como yo. La robó todo lo que pudo y desapareció. Aunque luego apareció y la llevó a juicio. Y ganó el juicio y luego la perdonó y aquí no ha pasado nada. El segundo error, no consultar con el Señor. Lo vio tan claro que dijo, venga, yo hago aquí un pacto con estos y menudo problema que se buscó. Hizo un pacto sin la aprobación de Dios. Aquel error erosionó su autoridad y condicionó prácticamente ya toda su vida. ¿Cuántas veces actuamos nosotros de la misma manera? Sin reflexionar, sin pensarlo, de manera impulsiva y sin ponerlo delante del Señor como sabemos que hay que hacer las cosas. Las decisiones hay que ponerlas delante del Señor. Y cuando el Señor te da paz, adelante. Y si no te la da, pues te esperas. Pero hay que ponerlo todo delante de él, a sus pies. Sean cosas más importantes o menos importantes. Aquello erosionó la autoridad de Josué y tuvo unas consecuencias para su vida. Las decisiones que nosotros no ponemos delante del Señor también tienen consecuencias que tenemos que apechugar con ellas algunas veces a lo largo de nuestras vidas. Bueno, voy a terminar. Acordaros, el éxito de Josué, el secreto de Josué y el error de Josué. El éxito, pues sencillo. Temor de Dios, fidelidad, constancia, lealtad, diligencia, etc. El secreto, fidelidad y obediencia a la palabra de Dios, algo fundamental para cualquier creyente. Pregunta importante, ¿qué hemos de aprender de Josué? ¿Y qué importancia tiene esto para nuestras vidas? Creo que la respuesta es sencilla. Si esto está en la Biblia es porque el Espíritu Santo creyó que era importante para nosotros. Y es un ejemplo del que tenemos que aprender. Por tanto, imitemos lo que hizo bien, es decir, su éxito y lo que he llamado su secreto, y evitemos lo que no hizo tan bien, que fue tomar un error, una decisión sin consultar con el Señor. En general, en términos generales, pensando en Josué, creo que hay mucho que aprender de él, porque Josué fue un hombre que siempre caminó por fe. Amén. Que el Señor lo bendiga.